En el año 2500 a.C., los antiguos egipcios estaban allí, pero creo que encontraron la esfinge ya creada y ya muy erosionada, y que luego volvieron a esculpir su cabeza en la cabeza de un faraón, y esa cabeza es demasiado pequeña en relación con el cuerpo, en el corazón de las arenas eternas de Egipto, un misterio tan antiguo como la civilización misma. Bienvenidos a lo nunca contado. La Gran Esfinge. Durante años, esta antigua maravilla arqueológica ha cautivado tanto a arqueólogos como a historiadores. En un avance monumental, los científicos han desvelado los secretos largamente ocultos de la Gran Esfinge. ¿Qué secretos se ocultan detrás de este portal ancestral? ¿Podría reescribir la historia tal como la conocemos? Acompáñanos en un viaje hacia lo desconocido mientras los científicos finalmente descifran los misterios de la antigua Esfinge de Egipto. Pasajes ocultos y túneles prohibidos. La Esfinge, un monumento antiguo, ha provocado interminables debates y especulaciones a lo largo de los años. Las leyendas hablan de túneles y cámaras ocultas, mientras que los estudios científicos modernos insinúan la posible existencia de espacios aún no descubiertos bajo y dentro de la Esfinge. Una característica particularmente intrigante es un pasaje prohibido en la parte trasera del monumento. Durante mucho tiempo ha sido objeto de intensa curiosidad y fue descubierto por primera vez por los renombrados egiptólogos Zahi Hawass y Mark Lehner. La excavación comenzó cuando un antiguo trabajador recordó un túnel secreto cerca de la cola de la Esfinge. Removieron una sola piedra, revelando un pasaje descendente que conducía bajo la Esfinge. Durante 3 semanas, exploraron las profundidades de este misterioso pozo, envuelto en la oscuridad. A pesar de una búsqueda minuciosa, no encontraron nada oculto bajo la Gran Esfinge. La excavación solo arrojó decepción. Un túnel vacío, meticulosamente documentado en un informe de 16 páginas con un puñado de fotografías e ilustraciones, en su mayoría mostrando la entrada y vistas exteriores de la Esfinge. Estas raras imágenes y la limitada información disponible han dejado muchas preguntas sin respuesta. Según los investigadores, examinaron cada centímetro, pero no hallaron nada escondido debajo. Algunos valientes se arriesgaron para explorar la parte trasera de la Esfinge. Cuando las autoridades se distrajeron, tuvieron solo unos segundos antes de ser descubiertos. Sin embargo, lograron capturar algunas imágenes prohibidas. Las imágenes que tomaron muestran un túnel previamente desconocido que asciende hasta el corazón de la propia Esfinge. Estas imágenes revelan un pasaje sellado dentro de la Esfinge, invisible desde el exterior. Es un túnel que conduce hacia arriba y hacia el este, sugiriendo secretos ocultos dentro del antiguo monumento. Este descubrimiento desafía lo que se nos ha dicho sobre la inexistencia de espacios ocultos bajo la Esfinge. Aunque este túnel en particular puede ser un callejón sin salida, lo que hay dentro es lo que importa. Estas fotos insinúan que hay más secretos esperando ser revelados. Coinciden con imágenes de radar terrestre que muestran posibles cavidades dentro de la Esfinge en la misma dirección que este misterioso túnel sellado. El viaje hacia los secretos de la Esfinge apenas comienza. Estas revelaciones abren un nuevo capítulo en nuestra comprensión de esta antigua maravilla, prometiendo más misterios por desentrañar bajo su pétrea mirada. Desvelando misterios antiguos. La apertura del pozo de Osiris en la calzada que conecta la Esfinge con la segunda pirámide cautiva de inmediato con su intrincado diseño, un símbolo de la destreza ingenieril del antiguo Egipto. Es una estructura con múltiples niveles, combinando la funcionalidad con un toque de lo místico. El pozo de Osiris se abre como una maravilla de la ingeniosidad y la artesanía del antiguo Egipto. Su diseño por sí solo es prueba de las notables habilidades de sus constructores. Imaginen la precisión requerida para esculpir estas cámaras directamente en la roca sólida, revelando un profundo conocimiento de la estructura de la Tierra. Al entrar, te encuentras con una abertura rectangular meticulosamente labrada que marca el inicio de tu descenso. No es solo un agujero simple, es un pozo vertical cuidadosamente diseñado que se sumerge casi 10 metros bajo tierra. Considera el esfuerzo inmenso que debió requerir extraer y dar forma a la piedra caliza, usando herramientas hechas de piedras y metales más duros. Junto con
con el uso de cuerdas y soportes de madera, tal destreza artesanal subraya el avanzado conocimiento de ingeniería de los egipcios. La cámara inicial, aunque desprovista de decoraciones lujosas o tesoros, exuda un propósito silencioso. Sirve como un espacio preliminar, quizás para rituales preparatorios o momentos de contemplación antes de adentrarse más profundamente. Sin embargo, la verdadera intriga aguarda en el segundo nivel. Aquí, otro pozo desciende 20 metros adicionales, revelando una cámara más intrincada. Estos pozos sugieren que pudieron haber servido como pasajes para entierros o representaciones simbólicas del viaje al más allá. Esta exploración más profunda desvela capas de misterio e invita a la especulación sobre los rituales y creencias que dieron forma a la cultura del antiguo Egipto. Descender al tercer nivel es donde la exploración da un giro dramático. Otro descenso por un pozo te lleva 30 metros más bajo la superficie. Allí, en el corazón de la cámara, descansa un gran sarcófago de piedra. Es más que un simple sitio de entierro. Es un homenaje simbólico a la legendaria tumba de Osiris. La parcial sumersión de la cámara en agua del acuífero natural realza su aura mística, evocando temas de renacimiento y purificación profundamente arraigados en la mitología egipcia. Cada nivel dentro de esta estructura cumple un propósito distinto y enigmático. Descender hasta su punto más bajo revela una imagen impactante. Un gran sarcófago de piedra descansando en una cámara parcialmente sumergida en agua. La escena evoca una representación vívida del inframundo egipcio, como si lo hubieran esculpido bajo nuestros propios pies. Es como si hubieran creado su propia versión del más allá, oculta en lo profundo del corazón de la meseta de Giza. Al avanzar más dentro de este nivel, se revelan 6 pozos funerarios vacíos, un descubrimiento sorprendente que deja a los arqueólogos preguntándose sobre su propósito. ¿Fueron estos pozos vaciados por saqueadores? ¿O fueron dejados intencionalmente vacíos? Este nivel ofrece una visión de las prácticas y rituales funerarios del antiguo Egipto, aunque muchos detalles siguen siendo esquivos. A pesar de la ausencia de inscripciones, una forma de señalización antigua que podría haber proporcionado información histórica crucial, los artefactos dispersos por el pozo dicen mucho. Fragmentos de cerámica, restos de vasijas de piedra y otros pequeños objetos actúan como migas de pan, llevándonos de regreso en el tiempo, sugiriendo que el pozo de Osiris probablemente data del período del Nuevo Reino. Investigando el pozo es similar al trabajo de un detective, donde cada pista contribuye a desentrañar el misterio de sus orígenes. Sin embargo, entre los descubrimientos más conmovedores se encuentran los restos momificados descubiertos en cámaras más pequeñas alrededor del sarcófago central, mientras que el estudio de grandes monumentos y templos proporciona un valioso contexto histórico. Encontrar estos restos humanos ofrece una conexión profunda con la gente del antiguo Egipto. El análisis de estos individuos preservados brinda una rara visión de sus vidas diarias, sus dietas, estilos de vida y quizás incluso las circunstancias de sus muertes. Cabe destacar que el pozo de Osiris lleva el nombre del propio Osiris. Osiris no es un dios común y corriente, es el dios del antiguo Egipto que reina sobre el más allá, la muerte y el renacimiento. Según la leyenda, Osiris sufrió la traición de su hermano Set, lo que llevó a una apasionante historia de muerte, desmembramiento y eventual resurrección que podría rivalizar con la trama de cualquier película épica. Su devota esposa Isis reunió meticulosamente sus restos dispersos y realizó rituales para revivirlo. La saga de Osiris es central en la mitología egipcia, simbolizando el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. El pozo de Osiris se erige como un testimonio tridimensional de esta antigua epopeya egipcia. En lo más profundo de sus entrañas yace una cámara sumergida en agua, simbolizando el inframundo. Imagínate frente a un monumental sarcófago de piedra que representa la tumba de Osiris, un símbolo profundo de su viaje a través de la muerte y su papel crucial como gobernante del más allá. Pero, ¿por qué construir un lugar así? Una teoría intrigante sugiere que el pozo de Osiris servía como un sitio para rituales de iniciación. Imagínalo como un campo de entrenamiento espiritual donde los participantes pasaban por pruebas simbólicas que reflejaban la propia experiencia de Osiris con la muerte y la resurrección. Estos ritos no eran meras ceremonias. Se creía que impartían conocimientos ocultos y aceleraban una transformación espiritual en los iniciados. Algunos especulan que el diseño del pozo estaba alineado de manera intrincada con cuerpos celestes, reflejando las estrellas asociadas con Osiris
y el más allá. Parece que el pozo fue concebido como un conducto que conectaba la tierra con los cielos, una representación arquitectónica del viaje del alma más allá de la muerte. Lo que realmente cautiva es cómo la estructura física del pozo de Osiris y los artefactos descubiertos en su interior resuenan con textos antiguos egipcios como los textos de las pirámides y el libro de los muertos. Estos textos iluminan la perspectiva egipcia sobre el más allá, repleta de simbolismo de barcos de agua y la profunda importancia de los sarcófagos. El pozo en sí parece una versión de los textos petrificada de estos antiguos pergaminos, un vínculo tangible con las creencias y costumbres de una civilización que hace mucho quedó sepultada dentro de la piedra caliza del pozo de Osiris. La evolución del pozo de Osiris. Una entrada al pozo de Osiris se encuentra al sur, mientras que otra está al norte. Al observar fotografías de una expedición del año 2011 en el sistema del pozo de Osiris, podemos notar cómo la entrada norte del sistema de túneles ha cambiado con el tiempo. En estas imágenes antiguas, la abertura principal aparece como un agujero desgastado que desciende en la roca madre sin mostrar señales de marcas de cincel. A su lado izquierdo hay un túnel secundario erosionado. En aquel entonces, la abertura principal medía aproximadamente 6 pies de altura y permitía un acceso sin obstrucciones al túnel subterráneo. Sin embargo, en la actualidad, gran parte de esta entrada ha sido sellada con un muro de concreto. La depresión que se veía debajo en las imágenes antiguas ha sido rellenada con arena, presumiblemente para ocultar esta entrada norte de la vista pública. Además, el túnel secundario a la izquierda también ha sido rellenado y cubierto con arena. Los visitantes recientes de la meseta de Giza, que recuerdan el sitio de tiempos anteriores, notan estos cambios significativos. Lo que antes era un enorme agujero visible en la calzada, ahora está en gran parte oculto por arena y construcciones modernas. El contraste entre el pasado y el presente es impactante, dejando a muchos sorprendidos por las alteraciones en este sitio históricamente significativo. Este esfuerzo intencional por obstruir el acceso al sitio refuerza la idea de que el pozo de Osiris no fue originalmente concebido para una entrada regular a su contenido. No había escaleras ni otros medios fáciles de descenso. Las escaleras que vemos hoy fueron instaladas posteriormente por arqueólogos. Otro detalle curioso es por qué los constructores eligieron llevar enormes cajas de granito bajo tierra en lugar de simplemente tallar cámaras funerarias en la roca madre. Usar solo tapas habría sido un enfoque más sencillo. Además, los sarcófagos están hechos de un tipo de piedra diferente al del propio pozo y no tienen inscripciones, lo que nos deja preguntándonos sobre su verdadero propósito. El pozo en sí fue tallado directamente en la roca madre sólida, sin ningún trabajo en piedra que ayude a fechar su construcción. Esta ausencia dificulta la determinación de su edad mediante métodos convencionales. Las técnicas de datación de piedra aplicadas a estos misteriosos sarcófagos indican su extrema antigüedad, con uno elaborado a partir de un tipo de piedra particularmente extraño. Una estimación aproximada sugiere que cada uno de los sarcófagos pesaba alrededor de 40 toneladas, un peso significativo para manipular. Imaginar cómo estos enormes objetos fueron bajados con cuerdas y mantenidos estables desafía la imaginación. Tal vez el agua en el pozo jugó un papel en este proceso. Cualquier error durante el descenso podría haber bloqueado permanentemente la entrada del pozo debido al inmenso peso del sarcófago. A pesar del riesgo, los constructores parecían confiar en su capacidad para manejar esta delicada operación dentro de los confines del pozo. En la pared sur del segundo nivel se encuentra un enorme sarcófago de piedra negra. Su superficie está recubierta con una delgada capa de betún, revelando algo intrigante debajo. Tras un examen más detallado, una amplia área bajo el betún aparece iluminada en un color blanco típicamente asociado con los metales. Este recubrimiento metálico bajo el betún está compuesto predominantemente de plomo, con trazas de zinc, hierro, titanio y arsénico. La presencia de estos elementos sugiere que la superficie de la piedra pudo haber sido tratada o pintada, pero el propósito de esta capa metálica sigue siendo un misterio. El misterio del sarcófago de Dacita.
Una característica destacada del Pozo de Osiris es un enorme sarcófago gris situado en la pared norte, sin duda el objeto más intrigante dentro del pozo. Lo que lo hace particularmente inusual es su composición. A través de análisis de difracción de rayos X, los investigadores identificaron el mineral como dacita. Este mineral, dacita, es algo sin precedentes en cualquier otro artefacto a lo largo de la historia del antiguo Egipto, lo que hace que este sarcófago sea verdaderamente único. Geólogos que han estudiado África extensamente y han pasado años en Egipto señalaron que no existen depósitos conocidos de dacita en todo el continente capaces de producir un sarcófago de este tamaño. Esta revelación sugiere que el sarcófago no se originó en Egipto, sino que probablemente fue importado desde más allá de África, posiblemente transportado por mar desde regiones como Europa o el Mar Negro. Para determinar su origen exacto, se necesitan más investigaciones sobre los depósitos de dacita. La dacita es una roca ígnea compuesta principalmente de feldespato y cuarzo, con pequeños cristales que requieren un microscopio para su identificación, dándole una apariencia opaca. Los lugares donde se conocen vetas de dacita están a cientos de millas del Pozo de Osiris, lo que resalta los desafíos logísticos y los inmensos costos involucrados en el transporte de un bloque de piedra tan grande que pesa más de 40 toneladas, a través del desierto, sin una ruta de agua directa hacia Giza. Entonces surgen preguntas naturales. ¿Cómo lo lograron? ¿Y por qué hacer tal esfuerzo? En lugar de obtener granito de Asuán o basalto de Fayum, ¿por qué eligieron esta opción increíblemente difícil? Además, si lograron hacerlo una vez, ¿por qué no se repitió en toda la historia egipcia? El descubrimiento de la dacita en este sarcófago fue solo el comienzo de las sorpresas. Investigaciones posteriores proporcionaron resultados de datación que sitúan el sarcófago en tiempos predinásticos, alrededor del año 3350 a.C. Esta fecha es aproximadamente 850 años anterior al periodo de construcción generalmente aceptado de las pirámides de Giza, lo que lo sitúa en el Reino Antiguo y posiblemente casi un milenio antes de la época de Keops y la Cuarta Dinastía. El avance en la datación se logró mediante una nueva técnica que calcula la última exposición a la luz de dos piezas de piedra presionadas juntas. Este método, desarrollado por el profesor Ioannis Laritsis, permite la datación directa de monumentos y artefactos antiguos hechos de granito, basalto y arenisca utilizando termoluminiscencia óptica. Imagina un bloque de granito antes de ser cortado y moldeado para encajar en una pared. Dentro de este bloque, imagina un diminuto cristal de granito. Este cristal absorbe electrones de la radiación circundante en su entorno. Estos electrones llenan pequeños agujeros microscópicos en el cristal, llamados trampas de electrones. Cuando el cristal se expone abruptamente a la luz solar después de ser extraído del granito, la energía de la luz solar hace que todos los electrones atrapados salgan de sus trampas. En cuestión de unas pocas horas, el cristal queda completamente desprovisto de electrones y todas sus trampas quedan vacías. Luego, cuando cae la oscuridad y el cristal es presionado contra otro bloque de granito, queda protegido de la luz solar indefinidamente. Con el tiempo, los electrones comienzan a llenar lentamente las trampas nuevamente debido a la radiación ambiental, un proceso que lleva muchísimo tiempo. El profesor Laritsis se refirió a este proceso como el blanqueo del cristal de granito por la luz solar. El vaciado de sus trampas de electrones se puede comparar con poner en cero un reloj de piedra. Cuando el cristal queda nuevamente protegido de la luz solar, los electrones comienzan a llenar las trampas otra vez. Naturalmente, esto reinicia el reloj del cristal. Al medir la cantidad de electrones en el cristal en cualquier momento después de su última exposición a la luz solar, los científicos pueden determinar cuántos años han pasado desde que fue blanqueado por última vez por el sol. Este método permite una datación precisa del cristal y, por extensión, del bloque de granito en el que se encuentra. Una búsqueda a través de la historia. Graham Hancock es una figura provocadora en las discusiones sobre civilizaciones antiguas. Es conocido por sus intrigantes libros como Las huellas dactilares de los dioses y Los magos de los dioses. Sus ideas desafían con frecuencia la arqueología convencional, centrándose en el concepto de una civilización avanzada perdida en la historia. Según Hancock, esta civilización poseía conocimientos de arquitectura y matemáticas mucho más avanzados de lo que se atribuye a la sociedad
sociedades humanas tempranas. El Pozo de Osiris juega un papel significativo en las teorías de Hancock. Considerado como un posible vestigio de esta civilización antigua, su intrincado diseño sugiere que podría contener pistas sobre la destreza tecnológica y las creencias culturales de esta misteriosa sociedad. Hancock especula si la antigüedad del pozo supera las líneas de tiempo convencionales o si fue construido utilizando conocimientos transmitidos de esta enigmática civilización. Propone que la orientación del pozo podría significar conexiones con eventos celestiales o constelaciones vinculadas a Osiris, simbolizando los temas de vida, muerte y renacimiento en la mitología egipcia. Las investigaciones de Hancock sugieren que los monumentos de Egipto son parte de un plan cósmico más amplio, cada uno contribuyendo con una pieza al entendimiento de nuestro pasado antiguo. El Pozo de Osiris, con sus misterios, podría potencialmente revelar más sobre la relación de nuestros ancestros con el cosmos y su búsqueda de significado espiritual. Las teorías de Hancock suelen centrarse en cataclismos globales, particularmente aquellos desencadenados por impactos de cometas aproximadamente 12.800 a 11.600 años atrás, durante un período conocido como el Drías reciente. Sugiere que estos eventos catastróficos podrían haber provocado la caída de la civilización avanzada que él postula que existió. Al examinar el agua que llena los niveles inferiores del Pozo de Osiris, Hancock ve más que una simple filtración de aguas subterráneas. La interpreta como un recordatorio simbólico de antiguos diluvios, inundaciones épicas que, según su hipótesis, afectaron profundamente a esta civilización perdida. Esta agua dentro del pozo se convierte en un marcador de las devastadoras inundaciones globales que, según Hancock, dieron forma a la historia de la humanidad. Hancock desafía a los arqueólogos y prehistoriadores convencionales al sugerir que múltiples cataclismos antiguos han ocurrido, eventos que pueden haber dejado rastros no reconocidos como artefactos creados por el ser humano. Propone que investigar tales fenómenos podría revelar nuevos conocimientos sobre nuestro pasado antiguo que han sido pasados por alto o descartados. Robert M. Shulk, un geólogo, introdujo una teoría convincente en la década de 1990 sobre la antigüedad de la Esfinge. Su observación se centró en patrones peculiares de erosión alrededor de la Esfinge y su entorno. A diferencia de la erosión típica causada por el viento y la arena en el clima desértico de Egipto, estos patrones parecían más consistentes con la erosión por agua. Este descubrimiento sugería que la Esfinge podría haber sido construida mucho antes de lo que se creía previamente. Hancock mostró un gran interés en la teoría de Shocker y la ha apoyado desde principios de la década de 1990. La visión establecida entre 2000 los egiptólogos es que la Gran Esfinge data de aproximadamente 4.500 años atrás, aunque no existen inscripciones que confirmen esta cronología. Sin embargo, el investigador independiente John Anthony West, así como Robert Schoch, argumentan de manera persuasiva que los orígenes de la Esfinge son mucho más antiguos. Hancock, conocido por desafiar las narrativas históricas convencionales, encontró la teoría de Sheikh convincente porque sugiere que la Esfinge existió en un período cuando Egipto experimentó lluvias significativas, estimadas entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo. La idea de que lluvias intensas podrían haber causado la erosión que observamos hoy en la Esfinge es tanto intrigante como polémica. Los arqueólogos tradicionales han fechado durante mucho tiempo la construcción de la Esfinge en la época del faraón Kefren, basándose en su ubicación dentro del complejo de pirámides de Giza y en comparaciones estilísticas con otros artefactos de ese periodo. Sin embargo, Schoch introdujo una teoría provocadora que desafía esta cronología. Su hipótesis sugiere que la Esfinge podría ser mucho más antigua de lo que se creía, posiblemente remontándose a la era neolítica. Si fue construida en un período en el que Egipto experimentaba más lluvias, esta reevaluación transformaría profundamente nuestra comprensión de la historia del antiguo Egipto. La perspectiva de Tushok lo explicó de manera sencilla. La Esfinge no se originó con Kefren en la cuarta dinastía. En lugar de los patrones típicos de erosión causados por el viento y la arena del desierto, la Esfinge exhibe características distintivas, como grietas profundas, líneas onduladas en su superficie de piedra caliza y contornos suaves y redondeados. Estas características son más propias de la erosión por agua que de la abrasión por viento o arena. Es importante destacar que la piedra caliza, el material de la Esfinge, varía en dureza en sus diferentes capas, lo que la hace particularmente propensa al desgaste
desgaste inducido por el agua. Schoch notó algo fascinante en los patrones de erosión de estas capas. El daño no podía ser causado solo por el viento y la arena. Parecía que el agua había jugado un papel importante. Este descubrimiento se volvió aún más interesante cuando Schoch examinó la historia climática del desierto del Sahara y la zona de Giza. Descubrió que entre 10.000 y 5.000 años antes de Cristo, esta región no era un desierto árido y seco como lo es ahora. En cambio, era bastante húmeda debido a un período conocido como la fase subpluvial neolítica. Este período trajo mucha más lluvia, transformando el área en un paisaje exuberante y rico en agua. Extensos túneles subterráneos. Los túneles en el nivel más bajo del pozo de Osiris podrían estar conectados a una vasta red de pasajes subterráneos debajo de la meseta de Giza. En el tercer nivel hay una sección que se asemeja a un túnel que aún no ha sido completamente excavado. Es intrigante porque no ha sido explorado más a fondo. Estructuras similares con pozos verticales suelen llevar a complejos subterráneos, por lo que estos túneles probablemente estén interconectados. Curiosamente, los antiguos eran conocidos por explorar muchos de estos túneles. En ese tiempo, muchos de los túneles y pozos no tenían techos. Hay un rumor de que alguien viajó bajo tierra desde Saqqara hasta la meseta de Giza, pero si esto es cierto, sigue siendo incierto. Lo que sí está confirmado es la existencia de extensos túneles subterráneos que abarcan kilómetros. Por ejemplo, los túneles en Tuna el Gebel se extienden aproximadamente 3 kilómetros, mientras que los que están debajo de la pirámide escalonada, si se alinearan en una línea recta, cubrirían alrededor de 5 kilómetros con 600 metros. Ecos de una civilización perdida. Hancock tiene una teoría cautivadora sobre una civilización antigua que existió antes de las sociedades tempranas conocidas, como los egipcios, los sumerios y los habitantes del Valle del Indo. Imagina una sociedad avanzada desapareciendo casi de la noche a la mañana, dejando solo fragmentos de su existencia. Hancock propone que esta civilización no estaba confinada a un solo lugar, sino que tenía una presencia global. Cree que, después del desastre que destruyó su mundo, los sobrevivientes se dispersaron por todo el planeta, compartiendo su conocimiento avanzado y ayudando a impulsar otras culturas antiguas. Hancock también se sumerge en mitos y tradiciones orales de diversas culturas, tratándolos como registros históricos potenciales en lugar de simples leyendas. Según Hancock, estas maravillas arquitectónicas demuestran habilidades sofisticadas y conocimientos avanzados de esta antigua civilización, invitándonos a reconsiderar nuestra comprensión de la historia humana. Hancock cree que la notable precisión y detalle en las construcciones antiguas sugieren que esos primeros constructores tenían acceso a conocimientos avanzados y tecnología mucho más allá de lo que típicamente se les atribuye. Por ejemplo, en Pumapunku, en Bolivia, las piedras están cortadas con una precisión increíble, lo que hace parecer que debieron haber utilizado herramientas altamente avanzadas. Está especialmente intrigado por las técnicas utilizadas para construir estructuras masivas, maravillándose de cómo enormes piedras fueron perfectamente ensambladas, a menudo sin ningún tipo de mortero. Estas piedras, que pesan varias toneladas, no solo fueron movidas, sino también posicionadas con una precisión asombrosa, lo que indica un profundo conocimiento de los principios de la ingeniería y posiblemente el uso inteligente de sistemas de palancas y poleas. La fascinación de Hancock no termina con las técnicas de construcción, también está cautivado por el conocimiento matemático y geométrico que estas antiguas estructuras revelan. Señala el uso de la proporción áurea y mediciones angulares precisas, lo que demuestra un sofisticado dominio de las matemáticas y la geometría. Tomemos como ejemplo la Gran Pirámide de Keops. Su alineación, su base perfectamente nivelada y sus ángulos precisos son, en la visión de Hancock, una clara evidencia de habilidades geométricas y de ingeniería avanzadas. Además, Hancock resalta los monumentales edificios en Mesoamérica, como la Pirámide del Sol en Teotihuacán y las pirámides mayas. Enfatiza su sofisticación arquitectónica, su planificación urbana y el uso de grandes bloques de piedra. Para Hancock, estos logros apuntan a un nivel de conocimiento y destreza tecnológica mucho mayor de lo que tradicionalmente se ha creído que estas culturas antiguas eran capaces de alcanzar. Hancock también profundiza en el fascinante concepto de la precesión, que se refiere al lento y gradual bamboleo en la rotación de la Tierra, un proceso que tarda aproximadamente 26.000 años
años en completar un ciclo completo. Explora cómo las pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión y cómo la Gran Esfinge se alineó con la constelación de Leo durante un periodo conocido como la Era de Leo, alrededor del 10.000 a.C. Hancock cree que estas alineaciones no son coincidencias, sino intencionales, lo que sugiere que los antiguos constructores tenían un entendimiento sofisticado de este complejo fenómeno astronómico. ¿De dónde crees que los constructores de la Esfinge obtuvieron sus habilidades arquitectónicas? Déjanos tu opinión en los comentarios a continuación, deja tu like y suscríbete para más contenido así, y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.